Es importante tomar en cuenta hoy en día como creyente al Espíritu Santo, porque ese fue el cambio que hizo Jesús al venir y dar su vida. Y se lo expresó a los discípulos, que les era conveniente que se fuera con el Padre, porque se nos iba a otorgar ese Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Antes de hablar de ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos saber ¿quién es el Espíritu Santo? Algunas personas insisten en que el Espíritu Santo es una influencia, un poder o una fuente de energía espiritual dada por Dios. Otros lo ven como un fantasma que entra en nosotros o sale a voluntad. Y hay otros que se lo imaginan como una especie de mago cósmico, evasivo y vago, que llega misericordiosamente a nuestras vidas para hacer que sucedan cosas religiosas. Y luego se va tan rápido como llegó. Sin embargo, la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo es una persona y que es la parte tripartita de Dios. ¡Qué bendición que podamos compartir eso! Es una locura, o sea, podríamos decir que tenemos el mismo poder de Dios en nuestra vida. Porque el mismo Espíritu Santo que vive en Él es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu Santo es el mismo Dios y no es una novedad saberlo. La Escritura nos da 5 evidencias claras de que el Espíritu Santo es una persona que vive, no solo una fuerza mística ni un poder extraño. Número 1. La Biblia hace referencia al Espíritu Santo como Él. Jesús se refiere al Espíritu Santo como Él en la promesa del Espíritu Santo hacia sus discípulos. En Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Número 2. El Espíritu Santo muestra una inteligencia que solo puede ser dada a una persona. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Número 3. El Espíritu Santo toma decisiones, da dones a su voluntad al pueblo de Dios. Primera de Corintios 12:11, dones espirituales. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él. Solo una persona puede tomar decisiones. Cuarta, el Espíritu Santo tiene emociones. Y me encanta porque muestra tanto lo feo como lo bueno, por llamarlo así. Porque en Romanos 15:30 nos anuncia que Él siente amor. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. En Efesios 4:30 nos dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Nos está dando a entender la parte del dolor, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una influencia no puede sentir emociones como estas. Quinto, el Espíritu Santo está activo. Y aquí va la respuesta para todos aquellos que sienten que Dios ya no es el mismo de antes, que ya no hace milagros, porque la palabra dice que no es hombre ni hijo de hombre para mentir o arrepentirse, ¿cierto? Porque hace cosas que solo una persona puede hacer. Y es increíble, me encanta, porque está justamente en las últimas noticias, Apocalipsis. En el capítulo 2, que es el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Efeso, versículo 7. Justo el 7, número de perfección. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¡Qué gran bendición! Este versículo nos hace entender que el Espíritu Santo habla y también intercede. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. La verdad, ¿qué es lo que queremos? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Wow! Eso suena a locura. Él nos enseña. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os responderá todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo también nos guía. En Romanos capítulo 8 se titula como Viviendo en el Espíritu. Vayamos al versículo 14 ahora. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos. ¿Eres guiado por el Espíritu? ¿Realmente somos hijos de Dios? ¿O hacemos nuestra voluntad? Porque también el Espíritu Santo nos designa. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y finalmente, mi parte favorita, nos da poder. Hechos 20:28. Pero recibiréis poder. Esto lo dice la palabra. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En todos lados. La Biblia también se refiere al Espíritu Santo como Dios. Es la tercera persona de la eterna Trinidad, uno con el Padre y con el Hijo. Los siguientes factores muestran su deidad. Su nombre aparece igual con el Padre y el Hijo en la fórmula para el bautismo y en algunas oraciones del Nuevo Testamento. En Mateo 28:19, en 2 Corintios 13:14. El apóstol Pedro dijo que el Espíritu Santo era Dios. Cuando se descubrió el pecado de Ananías, Pedro le dijo que había mentido al Espíritu Santo. Prosiguió diciendo que no había mentido a los hombres sino a Dios. En Hechos 5, versículo 3 y 4. Al Espíritu Santo se le llama Señor. En 2 Corintios 3, 17 y 18. Posee cualidades que pertenecen solo a Dios. Eternidad, la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Salmo 139, 7 al 10. Poder soberano, Lucas 1, 35 al 37. Y el conocimiento de las cosas de Dios. 1 Corintios capítulo 2 del 10 al 12. La Biblia enseña que el Espíritu Santo, quien vive dentro de todo cristiano, es una persona y es Dios. Admitimos que no podemos comprender el gran misterio de cómo el Espíritu Santo puede vivir dentro de nosotros, pero realmente lo tenemos que entender. No tenemos que entenderlo. Simplemente tenemos que confiar que lo que dice en la Biblia es la verdad. No se pierdan el próximo video. Les aconsejo que se suscriban y activen la campanita, porque la siguiente pregunta es ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo?